Buenos días a todos, espero que me estén escuchando bien. Agradecer y saludar a todos los participantes en el día de hoy. Felicitar a Roger por sus aportes y consideraciones muy oportunas, precisas y claras. Y en 20 minutos vamos a revisar las disposiciones que se dieron en el 2020 y que de alguna manera tratan unos tratamientos especiales o preferenciales en materia del impuesto sobre las ventas. Bueno, iniciamos entonces con una exención transitoria que se planteó en el decreto 551 del 2020. Esta exención, una exención en el IVA significa que la tarifa del impuesto es de cero, pero con derecho a solicitar el IVA repercutivo, el IVA descontable. Eso es lo que caracteriza una exención. Esta exención recae sobre 211 artículos que, de acuerdo con la motivación del decreto, son necesarios para el diagnóstico, prevención y tratamiento del coronavirus. Algo importante es que es un tratamiento especial exceptivo que, de acuerdo con el régimen colombiano, solo aplica para los productores de bienes exentos. En este caso, este régimen exceptivo se aplica para los importadores y para quienes se dediquen a comercializar en el territorio nacional estos productos. O sea que no solo está para los productores, sino que cobija también a los importadores y a los comercializadores. Por eso se sale pues de la regla general del artículo 439. En cuanto al saldo a favor que se puede generar producto de la solicitud de los IVA descontables, pues inicialmente el decreto 551 decía que no daba derecho a solicitud de saldo a favor, pero ya con la ley 2069 se hace una modificación al artículo 850 del Estatuto Tributario y permite que durante el término que dure la vigencia de la emergencia sanitaria, pues estos saldos a favor puedan ser objetos de devolución y o compensación. Para los contribuyentes que no alcancen a solicitar la devolución o compensación durante esta vigencia o durante ese término, pues les quedará la última alternativa de los saldos a favor, que es la imputación. Esta exención, como le decíamos, se da sobre 211 bienes o artículos. Y le preguntan a la DIAN si para efectos de esta exención yo debo aplicar las partidas arancelarias. Recuerden ustedes que en materia de régimen de impuesto a las ventas, los bienes siempre están identificados con partidas arancelarias para efectos de los tratamientos exceptivos o de exclusión o de tarifas diferenciales. La DIAN en esta oportunidad, a través del concepto 485 del 20, dice que de acuerdo al decreto los bienes se describen de manera genérica, por lo tanto no aplican las partidas arancelarias y además que todas las especies que estén incluidos dentro de esa descripción genérica pues aplicaría el tratamiento exceptivo. Entonces colocan el ejemplo, todo el género serían los jabones, por ejemplo, o los desinfectantes o las soluciones antibacteriales, y todas las especies que queden comprendidas dentro de esa descripción genérica aplican el beneficio de la exención. En otra oportunidad le preguntan a la DIAN de que si esta exención también aplica para los bienes excluidos. Entonces la administración confirma de que efectivamente este beneficio de exención aplica para los bienes excluidos. ¿Qué quiere decir entonces? Que de manera transitoria, mientras dure este tratamiento preferencial, los bienes que quedan comprendidos dentro de esa descripción genérica o dentro de ese listado de 211 bienes y que antes estaban excluidos, pues pasan a ser temporalmente exentos. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que siendo excluido, pues no tiene derecho a solicitar el IVA repercutido, pero siendo exento o teniendo el tratamiento de bien exento, pues sí tendría el derecho a solicitar el IVA repercutivo o el IVA descontable asociado. Entonces, un ejemplo, aquí podemos mirar cuál es el efecto de que un bien excluido pase a bien exento. Entonces, aquí hago un comparativo de un bien grabado, excluido y exento desde el punto de vista del consumidor final. Entonces, pensemos que producir un bien me cuesta 100 pesos y que lo vamos a vender con un margen del 100% en 200 pesos, y sobre la producción recae un IVA repercutido del 19%. Entonces, ese bien en condiciones o en calidades de grabado al consumidor final le cuesta 238.
si es excluido, al consumidor le cuesta 219 y en esta calidad pues no tiene derecho a solicitar el IVA repercutivo, por lo tanto el IVA en que él incurre se le vuelve un mayor valor del costo del precio de venta del producto, y siendo exento pues ahí sí queda libre de todo IVA porque tiene derecho a que le devuelvan el repercutivo y tampoco lo genera en la venta. Por lo tanto, para el consumidor final, un bien exento le cuesta 200 pesitos. Y eso es lo que buscaba entonces la medida, que estos productos que son de uso masivo durante la época de la pandemia, pues resulten lo más económicos para los contribuyentes. En otra oportunidad le preguntan a la DIAN de si esta exención se debe tener en cuenta de quién es la calidad del adquirente, que si solamente aplica para las empresas de salud. Entonces la DIAN señala que de la lectura del decreto pues no se observa que exista alguna limitación, restricción para la calidad del sujeto que adquiere el bien, por lo tanto aplica de manera general independientemente de la calidad de este sujeto. No hay restricciones ni limitaciones en ese sentido. En otra oportunidad le preguntan a la DIAN de si esto aplica para los servicios intermedios de producción de bienes calificados por la exención de los 211 bienes. Entonces la pregunta es, si yo contrato con un tercero la fabricación de un tapabocas que finalmente es exento, pues ese servicio que me presta ese intermediario también va a ser exento por la figura que maneja el régimen del impuesto de los servicios intermedios de la producción. La DIAN dice que este beneficio solamente aplica para bienes, no para los servicios, incluidos los servicios intermedios de la producción. Los requisitos para poder acceder a este beneficio, entonces, los señala el mismo reglamento y dice que en la factura de venta se debe incorporar la leyenda bienes exentos, decreto 417 de marzo 17 del 2020. En esto sí, la sugerencia es que seamos muy precisos en cumplir estos requisitos al pie de la letra, porque recuerden ustedes que todos los beneficios y todos los tratamientos exceptivos son de aplicación e interpretación restrictiva, entonces debo seguirlos al pie de la letra. No escribir que me falte la fecha o escribir abreviado, porque se me pueden pegar de pequeños detalles para desconocerme el beneficio. Y adicionalmente, tanto los importadores como quienes se encarguen de las ventas nacionales de estos productos, pues deben presentar unos reportes de información a la administración con corte al último día de cada mes y dentro de los 5 primeros días siguientes del mes. Si desconozco o no aplico este primer requisito de la factura, pues la consecuencia es que el bien que estaba grabado, pues tendría que darle esas implicaciones, tendría que entrar a corregir mis declaraciones y generar ese impuesto. Y la segunda consecuencia es de si no envío el reporte, pues me pueden sancionar por no enviar información. Artículo 631 del Estatuto Tributario. Bueno, la vigencia de la exención. Entonces, de acuerdo con el decreto 551 y la ley 2069, que extiende el plazo hasta extiende el plazo es durante la vigencia de la emergencia sanitaria. O sea que, de acuerdo con esta resolución 2230 del 20, esto estaría vigente hasta el 28 de febrero del 2021. Sin embargo, como ya lo decía Roger, en una sentencia de la Corte se dice que este beneficio este tratamiento excepcional puede durar hasta el 31 de diciembre del 2021, en consideración a la ley 137 del año 94, que dice que las medidas que se tomen en estados de excepción pueden tener vigencia o la vigencia puede durar hasta el último día de la vigencia siguiente. Entonces, si extienden la emergencia sanitaria, pues quiere decir que automáticamente se va a extender el beneficio. Y lo máximo hasta cuando se puede extender este beneficio es hasta el 31 de diciembre del 2021. Existe otro tratamiento especial en el impuesto a las ventas y es el relacionado con las materias primas para la producción de medicamentos, de las partidas arancelarias que están indicadas en partidas arancelarias indicadas en la presentación 2936, 2941, 3001. Y este tratamiento de exclusión también aplica sobre hasta que dure la vigencia de la emergencia sanitaria. Para esto, hagamos un poquito de historia. Hasta antes de la reforma 1943 o 2010, algunos medicamentos de estas partidas, los medicamentos que estaban incluidos en estas partidas tenían la calidad de excluidos del IVA. Y entonces las materias primas que se destinaron a producir estos medicamentos también estaban excluidas del IVA. Entonces había como ese tratamiento
tanto para los medicamentos que se producían con estas materias primas como para las materias primas. Después de esta reforma del 1943 del 18 y 2010 del 19, los medicamentos pasaron de ser excluidos a ser exentos. Entonces, pasaron los medicamentos a ser exentos, pero las materias primas se quedaron acá en el artículo 24 con calidad de excluidas. Entonces surgía la inquietud, bueno, los medicamentos son exentos y las materias primas siguen siendo excluidas, entonces la DIAN por allá sacó un concepto y dice que como los medicamentos pasaron a ser exentos, pues ya no tenía vigencia la norma que señalaba que las materias primas estaban excluidas. Por lo tanto, estas materias primas que se destinaban a la producción de los medicamentos exentos pasaban a ser gravadas. Eso lo que generaba pues era un efecto en la caja de los productores de los medicamentos porque pues tenían que salir a pagar el IVA y posteriormente a solicitar la devolución del saldo a favor. Entonces, con este tratamiento especial que se da a través de este decreto 789, temporalmente entonces las materias primas para producir estos medicamentos se consideran excluidas del impuesto sobre las ventas. Bueno, donaciones que no causan impuesto a las ventas. Entonces, el decreto 530 del 20 señala que las donaciones que se hagan de estos bienes para consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo, medicamentos para uso humano, veterinario, materiales de construcción y dispositivos médicos, esas donaciones no causan o no generan el impuesto a las ventas. Recuerden ustedes que para efectos o de acuerdo con nuestro régimen de IVA, todo acto que implique la transferencia del dominio así sea título gratuito genera el impuesto sobre las ventas. Entonces, aquí el tratamiento excepcional va en ese sentido, a que ese tipo de donaciones sobre estos bienes calificados, pues no va a generar el impuesto a las ventas. Y aquí viene la aplicación de la vigencia del decreto. De que este decreto no es preciso en decir hasta cuándo se extiende el beneficio. Dice, mientras duren las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia. Eso pueden ser muchos años. Entonces ahí es donde la Corte Constitucional aplica la ley 137 del 94, que es la ley que regula los estados de excepción, y dice, listo, ese beneficio va a durar como máximo hasta el último día del periodo gravable siguiente en la que se tomó la medida. Eso quiere decir que lo máximo que va a durar esta medida es hasta el 31 de diciembre del 2021. Eso entonces es en cuanto a la vigencia. El decreto 789 entonces había establecido una exclusión del IVA para los servicios, para las actividades, servicios de restaurante, expendio de comidas y bebidas en restaurante, panaderías, pastelerías que se hicieran bajo contratos de franquicia. Entonces, como una medida para ayudar a este sector, se definió que estos servicios estaban excluidos del impuesto sobre las ventas. El decreto inicialmente le daba una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. Con la ley 2068, ese beneficio se extiende, o este tratamiento excepcional se extiende hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces, miren que cuando yo trato o le doy la calidad de excluido a un servicio, pues la dificultad que tiene para el contribuyente es que no tiene derecho a impuestos descontables. Entonces, todos los IVAs que este prestador de este servicio incurra, entonces van a constituir un mayor valor del costo del servicio, sin derecho a descontables. Existe un tratamiento entonces de exención también para la importación de vehículos automotores, de transporte público de pasajeros o transporte público particular de carga. Este beneficio en iguales condiciones está dado en el artículo 477. Solo que acá se establece exclusivamente para las importaciones. Entonces, si vamos a importar vehículos que se van a destinar a esta actividad y que siempre que lo haga un pequeño transportador, entonces, pues esa importación no le va a generar impuesto a las ventas. En eso consiste la exención y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. Como les decía, los requisitos son para los pequeños transportadores, siempre y cuando cuente con el certificado de CREI Pasajeros o CREI Carga. Y esta exención aplica cuando se realiza la importación directa, bien sea que se haga directa o bien que se haga a través del concesionario, la entidad financiera o el distribuidor mayorista. La vigencia que está contemplada en el artículo 437 para esta misma operación está dada por 5 años. Los servicios de hotelería y turismo, entonces, de acuerdo con el decreto 789 del 20 y
que lo retoma la ley 2068 del 20 y lo extiende hasta el 31 de diciembre del 2021, pues señala que estas actividades de hotelería y turismo se encuentran exentas de IVA. El tema aquí es que cuando un servicio se le da la calidad de exento de IVA, pues, ¿qué significa? Pues que va a tener derecho a impuestos descontables, pero si se le genera un saldo a favor, pues no va a tener derecho a devolución y o compensación, porque expresamente el artículo 850 señala cuáles son los sujetos que tienen derecho a solicitar devolución o compensación por los saldos a favor generados en el IVA, y ahí no están contemplados los prestadores de servicios exentos. Comercialización de artesanías, decreto 535 del 20 dice que están excluidas del IVA la comercialización de artesanías colombianas hasta el 31 de diciembre del 2021. Esta es la ley 2069 del 2020. Por artesanías, pues se entiende todos los bienes que provienen del arte u obra de las personas, y artesanías pues se distinguen del obrero fabril cuando es una persona realiza objetos que son de uso doméstico y les imprime un sello personal, de acuerdo con el diccionario pues de la Real Academia. Eso es lo que debe entenderse por una artesanía, y lo hace para distinguirlo del obrero fabril. Bueno, existen algunos bienes y servicios que quedaron grabados con tarifa del 5% de manera transitoria también, de acuerdo con el decreto 575 del año 20, y hacen algunas adiciones a los artículos 468-1 y 468-2 del Estatuto Tributario. Entonces la gasolina de avión, por ejemplo, queda grabada con tarifa del IVA del 5%, y el transporte aéreo de pasajeros de manera temporal también queda grabada con esa tarifa del 5%, tarifa diferencial. Y por último, pues quería comentarles una sentencia del Consejo de Estado muy importante que salió en torno al retiro de inventarios para el autoconsumo o el consumo propio de los responsables o para que forme parte de los activos fijos de la empresa. Entonces, el Consejo de Estado en esta oportunidad, sentencia 24734 del año 20, pues nos hace la precisión de que ese retiro o ese autoconsumo de bienes aplica o se considera una venta para efectos del IVA y genera el impuesto siempre y cuando ese retiro se haga para un fin distinto de la actividad gravada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo retiro un bien de mi inventario, pero lo destino a una actividad gravada, pues no se va a generar IVA por esa operación. Es importante esta aclaración y precisión que hace el Consejo de Estado, entre otras cosas porque precisa de que no existe una definición de lo que es autoconsumo o cómo debe entenderse el autoconsumo. Entonces, en esta oportunidad la sentencia se remite a la decisión 599 y trae esa apreciación que solo se genera IVA siempre y cuando el bien se retire del inventario para un fin distinto de la actividad gravada. Bueno, muchas gracias.